Los extremeños ejercen este domingo su derecho al voto en una jornada electoral que está transcurriendo con normalidad. Se han constituido la totalidad de las mesas. Han sido constituidas con absoluta normalidad. El primer candidato en votar ha sido el de Vox. Esperamos que hoy sea, estamos seguros que así será, un día de fiesta para Extremadura y esperamos que hoy empiece el cambio que tanto necesita nuestra tierra y que tanto necesita España. En unas elecciones en las que María Guardiola opta a la reelección. Que toda la gente venga a votar y lo haga con libertad, lo haga con mucha ilusión y con convencimiento, que podamos llenar las urnas de toda Extremadura, de esos 388 municipios, de mucha esperanza y de dignidad. El PSOE quiere volver a gobernar en Extremadura. Lo hemos hecho bien, hemos recorrido Extremadura durante el tiempo en el que hemos tenido la oportunidad de hacerlo, en la precampaña y en la campaña electoral. Ahora toca que los ciudadanos elijan su destino. Y Unidas por Extremadura buscará el voto descontento de los socialistas. Bueno, pues yo creo que hoy mucha gente de izquierdas va a votar con ilusión y eso para mí ya es una victoria. Un total de 890.985 personas podrán votar este domingo en las primeras elecciones autonómicas que Extremadura celebra en solitario.